Sagrado corazón de Jesús, yo creo en ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Hoy quiero levantar mi voz para proclamar tu... Hola hermanos, el día de hoy, 19 de junio del 2023, es lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Bueno, ya saben que estamos ya de lleno en el tiempo ordinario, ya quedaron atrás las grandes celebraciones de la Pascua y todo aquello, y claro, pero el mes de junio es el mes de las solemnidades, no se les olvide. Hemos tenido Santísima Trinidad, hemos tenido Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, y nos faltan todavía dos. Nos falta la del sábado de esta semana, que es la Natividad de San Juan Bautista, y luego la de la siguiente semana, que es la de San Pedro y San Pablo. Bueno, hoy es día del fundador de los camaldulenses. Lo que pasa es Camaldoli es el lugar donde ahí en Italia, cerca de este pobladito, fue donde pues tenían ellos un monasterio. Entonces, ya les digo, Camaldoli sería más bien en italiano. Bueno, en fin, vamos, Romualdo. Romualdo, según dice la biografía, la primera biografía que se hizo, La Vida, que fue hecha por Pedro Damián, él nació en Rávena y era de una familia acomodada, estudió varias cosas, es decir, fíjense, era una persona estudiada, muy conocedora, sobre todo conocía mucho de las tradiciones monásticas, y esto es bien importante. Tuvo una vida un tanto perdidita de muchacho, un poco disoluta, y buscando un poquito de paz, llega al monasterio de San Apolinar in Clase, allí en Rávena, y entonces pues entra con los benedictinos. Los benedictinos de ese monasterio sí eran bastante buenos, habían vivido un proceso de reforma, pero él quiere vivir algo más profundo, y entonces se va con un otro monje que se llama Marinus. Mariano se escribe en algunas ocasiones, lo he leído así también escrito, y entonces se van a una isla, van retirándose, van apartándose, se les agregan algunos nobles, fíjense, incluso llegará a ser, digamos, miembro de la primera comunidad, un tal Pedro Orseolo, que era el duce, era el jefe de Venecia, o sea, para que vean ustedes, de la República Véneta, y en fin, se le van sumando, y como les digo, pero él quiere vivir, él logra combinar. En ese momento habían varias reformas dentro de las ramas benedictinas, pues, y entonces él las combina para hacer de ellas muy rigurosas, y él quería una vida rigurosa, una vida de acuerdo a la regla, pero a cabalidad, ¿verdad? Y ese estilo será precisamente el que lo llevará a fundar esta nueva orden, ¿no? Y los camaldulenses han sido históricamente pero muy rigurosos, la vida ascética, el sacrificio, la oración y el trabajo. Bueno, él va a morir un 19 de junio de 1027, pero fíjense que originalmente la fiesta se celebraba el 7 de febrero, porque era el día en el que fueron trasladadas sus reliquias pues al monasterio donde se encuentran hoy en día, a la capilla donde se encuentran hoy en día, pero la reforma litúrgica de 1971 lo puso el 19 de junio en la fecha de su muerte. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya saben, estamos leyendo la segunda carta a los Corintios, entonces capítulo 6, versículo del 1 al 10. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos prueba de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos, sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos en medio de la honra y de la deshonra, y de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y que ya les digo que la segunda carta a los Corintios es una apología. Pablo se está defendiendo de todo lo que han dicho. ¿Qué han dicho? Impostor, desconocido, moribundo, condenado, afligido, pobre, necesitado, así lo han llamado. Y por eso Pablo tiene que venir a decirnos, fíjense, los exhortamos, no echen en saco roto la gracia de Dios.
Yo creo que yo también me tengo que sumar a esto. Qué pesar, ¿no? Piénsenlo por un momento. Cuánta gente que desperdicia el tiempo. Bueno, nosotros también, pero digo, cuánta gente que desperdicia las oportunidades sacramentales, las oportunidades de la vida de la fe. Oigan, cuánto daño hacemos, cuánto desperdiciamos lo que Dios pone en nuestras manos. No le echemos en saco roto. Y Pablo dice, miren, aunque ustedes me acusen, Corintios, condenados, no dice condenados, Corintios, de que yo genero escándalo por mi manera de proceder, pues fíjense que no, nosotros no somos motivo de escándalo. Aunque se burlen de nosotros, pues sí, ahí pasamos, soportamos de todo, sufrimiento, hambre, cárceles, golpes, lo dice, motines, cansancio, tantas noches sin dormir, tantas noches sin comer, y es cierto, así vivió Pablo. Nosotros, a pesar de todo esto, ¿cómo procedemos? Con pureza, con sabiduría, con paciencia, con amabilidad. Esta parte es la difícil, ¿no? En medio del sufrimiento, de las luchas, de los ataques, ser amable, perdónenme, pero no es fácil. Eso es de personas extraordinarias. Porque cuando uno está viviendo, que lo están atacando y están diciendo de todo de uno, miren, uno pierde la paz. Y Pablo, supongo que también con el temperamento que tenía, tuvo que aprender a hacer esto, ¿no? Pero eso de vivir la amabilidad no es fácil. Después de que ser amable con una persona que lo ha insultado, ser amable con un malcriado, no es fácil. Pero hay que hacerlo porque eso es lo propiamente cristiano. Aunque nos llamen impostores, aunque nos llamen falsos, aunque nos llamen condenados o nos llamen afligidos, nada, nosotros seguimos adelante. ¿Cómo? ¿Cómo seguimos adelante? Con esta actitud del Evangelio. Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale, y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Dios mío, es que el Evangelio... El Evangelio es tan difícil, oigan, qué difícil ser cristiano, da ganas de ojo por... Y eso que fíjense, esta ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, todavía, perdón que se lo diga, no es mala, o en el sentido de no, ¿cómo les diría?, de no desproporcionalizar, lo dije bien y no me trabé, el tema de lo que toca resarcir, es decir, a un daño hecho le corresponde sencillamente un castigo similar. Ojo por ojo. No me sacaron un ojo, les reviento los dientes, les pego en la nariz, les deshago en las orejas, les corto la lengua. Pues no es la misma medida, es ahí sí, fíjense, ya me trae, desproporcional. Ya es lo que les digo. Entonces, fíjense, con todo y todo, esta era una ley de una justicia, si lo quieren, así equitativa. Tanto se robó, tanto tiene que devolver. Tampoco. Hay que ir más lejos. Por eso la justicia a la que se nos llama, esa es proporcional según la cruz, proporcional según el corazón de Cristo, no proporcional con las medidas humanas. Y esta es la clave. Al que te pide, dale. Al que te golpee en la mejilla derecha, en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio, porque te quiere quitar la túnica, dale también el manto. Qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque miren, o sea, si solo fuera uno, ¿no? Si solo fuera uno, yo en estos días leía aquí en mi país, una señora que ha luchado mucho en contra de la corrupción, ha tenido que irse. ¿Por qué? Porque ahí la van a matar y ojalá solo fuera ella. Y si es su familia, es su hijita, es su esposo, entonces claro, tiene que velar por ellos. Qué difícil, ¿no? En este mundo no se resistan al hombre malo, no se resistan al mal, ¿ya? Es decir, ¿qué significa ese de no resistirse? Es que no caigan en el mismo juego. Al que te hace mal, véngase que le regreso. Me metí una patada, le pego una patada, un puñetazo y una mordida. Pues sí, eso es lo desproporcional del asunto. Oigan, ¿qué me está costando esa palabra desproporcional? Yo no sé qué me pasa. Bueno, vamos a hacer oración, ¿les parece? Elige amar en vez de odiar. Crear en vez de destruir, perseverar en vez de claudicar, alabar en vez de criticar, curar en vez de herir, reconciliar en vez de pelear, enseñar en vez de esconder, compartir en vez de robar, actuar en vez de aplazar, crecer en vez de conservar, comprender en vez de juzgar, unir en vez de separar, alumbrar en vez de esconder, bendecir en vez de blasfemar, compartir en vez de almacenar, sembrar en vez de cosechar, y en vez de morir, vivirás. Y sabrás por qué mi palabra es palabra de vida y mi evangelio buena noticia,
Porque de nada sirve, aunque se estile, echar a vestido viejo remiendo de paño nuevo y vino nuevo en odres viejos. Deja ya de soñar en rebajas, en normas y en trampas legales, y no intentes comprar el reino de mi Padre. No te arrastres bajo el peso de la ley. Corre libremente impulsado por el amor, y en vez de morir, vive. Empieza a ser cristiano. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Romualdo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Pues muy feliz lunes para todos.